Buen día a todos. Si alguno no ha llegado a saludar, vamos a continuar con el estudio de la iglesia. Ya estamos terminando. Y Martín nos venía explicando lo que son figuras de la iglesia. Son algunas figuras de la vida cotidiana de la nación de Israel, del pueblo judío, que utilizaba Jesucristo para explicar verdades espirituales, ¿no? Y bueno, utiliza muchas de estas figuras para hablar de la iglesia y para explicarnos verdades espirituales acerca de la iglesia, sobre los creyentes. Y vamos a ver hoy dos conocidas, vamos a repasarlas, siempre nos hace bien y nos va a exhortar a todos la palabra de Dios. Vamos a tratar de terminar 1:30 en punto para, bueno, los hermanos que tienen allí 1:30 la actividad allí para adolescentes. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 15, la primera que vamos a ver hoy es la vid, Juan capítulo 15. Le voy a pedir, a ver, ¿dónde está el micrófono? Acá, bueno. Si puede, bueno, Gustavo está muy complicado. A ver, vamos a pedirle a Martín, si le podemos acercar a Martín con voz de locutor. Vamos a leer. Juan 15, del 1, vamos a leer al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, gracias Martín. Esta hermosa parábola que nos cuenta Jesucristo, esta figura que utiliza para darnos una hermosa enseñanza. Él dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, y obviamente nosotros somos los pámpanos, ¿no? Muchos conocemos la vid, aquí se le suele llamar parra comúnmente. Es ese arbusto del cual se da la uva, ¿no? Y tiene la característica que tiene algunas ramas que solamente dan sombra y otras ramas que dan fruto, ¿no? Entonces, la tarea del labrador es identificar aquellas ramas que no dan fruto y las corta, ¿no? Porque obviamente estas ramas que no dan fruto lo que hacen es hacerle perder fuerza a la planta, ¿no? La planta tiene que distribuir la savia e incluso llegar a esa rama que no va a dar fruto, ¿no? Tal vez en los que tienen en su hogar, bueno, estas ramas les sirven porque dan sombra, pero
el agricultor simplemente le interesan aquellas ramas que dan fruto, ¿no? Entonces Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, esas ramas de las cuales se debe dar fruto. Y aquí, está hablando, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y dice que es echado al fuego. Bueno, esto está hablando de las personas que no creen en el Evangelio, ¿no? Personas que tal vez vienen, escuchan, simpatizan con el mensaje del Evangelio, pero que finalmente no terminan creyendo y por consecuencia de ello no perseveran. La consecuencia de no haber creído en el Evangelio es el infierno, la condenación eterna. Pero dice algo muy, muy hermoso aquí, dice el versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta hermosa figura nos habla de la unión vital y permanente, la comunión que tenemos que tener con Jesucristo cada uno de los cristianos, ¿no? Está reflejando que la vid, el objetivo que tiene es dar fruto. Y para que eso ocurra, tiene que haber una unión vital entre el pámpano, entre cada una de las ramas, cada uno de nosotros, hacia la vid. Entonces, vamos a ver algunos puntos, pero la enseñanza básica que nos deja Jesucristo a través de esta figura es la comunión y la unión y la permanencia que tenemos que tener continuamente con Jesucristo. Algo que aprendemos de aquí es que todo creyente, ¿qué es lo que tiene que dar? Fruto. Todo creyente, toda persona que un día creyó en Jesucristo, que un día se arrepintió de sus pecados y confiesa a Jesucristo como su Salvador, tiene que servir a Dios. El apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 15, capítulo 5, 14 y 15 dice que Cristo murió por nosotros para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Cada persona que ha creído en Jesucristo tiene que vivir para Jesucristo, vivir para Dios, vivir para dar fruto que glorifique a Dios. Entonces, porque dice que una característica de aquellos que son creyentes es que dan fruto, ¿no? Hay algunos que dan más, otros que dan menos, pero dan fruto. Algo que aprendemos del versículo 2 es si estoy dando fruto, alguno podría decir, bueno, ya estoy, hasta acá llegué. Pero es llamativo lo que hace el labrador. ¿Qué hace con aquellos que está dando fruto? Los limpia para que den más fruto. O sea, nunca en la vida cristiana podemos, por así decirlo, dormirnos en los laureles. Nunca podemos decir, bueno, yo hasta acá llegué. Siempre el labrador va a estar con nuestro Padre Celestial con la misma actitud en nuestras vidas, la de podar aquellas cosas que impiden que demos más fruto para Dios, ¿no? Y ayer, lo explicaba, justamente tocaba dar este tema a los exploradores, y lo dio Abel, y explicaba cómo la rama, ¿no?, se va estirando algunas ramas y tiende a enroscarse y se va tratando de agarrar la planta donde más puede. Entonces puede que de un mismo pámpano, de un mismo sarmiento que da fruto, también salgan extensiones que no van a dar fruto. Y esas nuestro Padre quiere que las cortemos, porque nos quita fuerza, porque es algo inútil y hace que no demos más fruto para Dios. Y aquí quisiera que meditáramos en cómo estamos dando fruto para Dios, ¿no? Lo que estamos haciendo para Dios y si hay más cosas que podemos hacer. Fíjense que allí el autor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice que tenemos que despojarnos de dos cosas, del pecado y de todo peso, ¿no? O sea, uno va corriendo una carrera, dice que el pecado te ata las piernas, entonces uno no puede correr una carrera saltando, ¿no? El pecado te ata las piernas, te hace caer, te hace tropezar. Pero dice que también hay veces que en la vida del creyente hay peso. O
son cosas que si yo realmente quiero correr una carrera y estar a la altura de esa carrera, no puedo correr con peso. Si una carrera es en verano y no vamos con camperón, con los borcegos con los que vamos a la montaña, con pantalón grandote. No, los corredores de verano, un pantaloncito que es casi nada, bien cortitos, remeritas que son medio transparentes para que entre el viento, y por el peso cada gramo cuenta, ¿no? La zapatilla lo más liviana posible, porque cuando corres 42 kilómetros, cada gramo en esos 42 kilómetros hace la diferencia. Entonces, despojándonos de todo peso, ¿no? De todo peso. ¿Qué cosas tal vez tengo que permitir que Dios pode en mi vida, que Dios saque de mi vida para que pueda dar más fruto para Dios? Porque hemos sido salvados, dice allí Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros, ¿no? Hemos sido salvados, le debemos nuestra vida a Dios y de una o de otra forma debemos estar sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y hay cosas en nuestra vida, o pecado que hay que sacar porque nos ata y no nos permite correr, o pesos, cosas que tal vez son legítimas, pero que en desmedida o a destiempo o en exceso son un peso, son esa extensión del pámpano que hay que podar para poder servir aún más a Dios. Y qué bueno es que vamos a dejar de estar en este continuo trabajo de poda del labrador hacia nosotros el día que estemos en su presencia. Mientras estamos acá, el labrador siempre va a estar buscando en nuestra vida aquellas cosas que se pueden podar para dar más fruto para Dios. Bien, vamos a leer el versículo 10 nuevamente. Entonces nos enseña de que siempre tenemos que estar buscando dar más fruto para Dios. Versículo 10 dice, acá, si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También, obviamente, esta enseñanza de Jesucristo nos está hablando de permanecer en Él, de estar unido a Él, de estar en comunión con Él. Allí el mismo Jesucristo en Juan 8:31 dice que los verdaderos discípulos, los vamos a buscar, los verdaderos discípulos, Juan 8:31, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? ¿En qué se diferencia un verdadero discípulo de un discípulo no genuino? En que el verdadero discípulo permanece en la palabra. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Es obedecer la palabra, es obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Todas aquellas cosas que voy entendiendo por la Biblia, realmente ponerlas en práctica, y no que hay veces que, bueno, de hablar con las personas, hay cosas que tienen que cambiar, y hablas al tiempo y para ver si han logrado cambiar esas cosas que Dios les pide que cambien, no uno. Y no, lo que pasa es que es muy difícil. Lo que pasa es que me cuesta. ¿Y qué son esas cosas? Excusas, porque si yo pasa el tiempo parado en el mismo lugar que hace N tiempo atrás, y muchas veces eso es excusa de no querer realmente entregarle ciertas áreas de mi vida a Dios. Por eso es que permanecer en Jesucristo es obedecer a Jesucristo, ¿no? Y va a ser una lucha, porque tenemos a Satanás y a todo el contexto que va a querer sacarnos de esa permanencia, que va a querer que no obedezcamos. Justamente el obedecer a Dios y el permanecer en la voluntad de Dios y de Cristo es para los valientes, para aquellos que van en contra de la corriente. Entonces también nos enseña Jesucristo por medio de este relato, de esta figura, la permanencia continua en relación, en comunión con Jesucristo. Obviamente, dijimos, versículo 2 nos habla de la santidad, la santificación,
porque Dios está queriendo todo el tiempo podar en nuestra vida aquellas cosas que no corresponden. Vamos a leer Jeremías 15:19, Jeremías 15:19, un versículo muy hermoso. Dice: por tanto, así dijo Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba en una lucha continua, ¿no? Donde él tenía que dar un mensaje que no era para nada agradable. Y también una lucha que tenía Jeremías era no convertirse a ellos, o sea, no volverse como eran a las personas que tenía que exhortar. Y Dios le da una orden, dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Y realmente cuando miramos nuestras vidas, cuando yo miro mi vida, para Dios hay cosas preciosas, hay cosas muy valiosas. Hemos aceptado a Jesucristo, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, servimos a Dios, pero también Dios mira mi vida y ve algunas cosas viles, algunas cosas que hay que podar, algunas cosas que hay que entresacar. No es que hay que tirar todo, no, pero hay cosas que con la ayuda de Dios y en oración tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entresacar, a sacar esas cosas, para que entonces seamos como la boca de Dios para con los demás, Dios utilizándonos en el ministerio que sea para bendecir a los demás, para bendecir a su pueblo, para traer salvación a las personas. Bien, versículo 5, ¿qué más nos enseña? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este relato de Jesucristo nos enseña la dependencia que tenemos que tener de Él. Una dependencia absoluta de Él. Muchas veces pretendemos hacer la obra de Dios sin Dios. Esto le pasaba a ¿qué iglesia? La Odisea. ¿Jesucristo dónde estaba? Afuera de la iglesia, golpeando para que lo dejen entrar. Sin embargo, esta iglesia, ¿cómo se creían ellos? Soy rico, miran todo lo que tengo. Según ellos, la mirada de ellos mismos hacia ellos eran una iglesia próspera, una iglesia ejemplar. Pero Jesucristo estaba afuera golpeando la puerta para que lo dejen entrar. No tenemos que caer en ese error en lo personal, no tenemos que caer en ese error como iglesia, ¿no? Tenemos que servir a Dios y cada cosa que hagamos la tenemos que hacer en dependencia de Él. Porque cuando lo hacemos unido a la vid, entonces que recibimos la savia que necesitamos para dar fruto, para ser de gloria a Dios. Vaya que serían una iglesia seguramente activa los laodicenses, pero les faltaba lo fundamental, la bendición de Dios. Ojalá que Dios nos libre de ser independientes de Dios en cuanto a nuestro servicio. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración eficaz, la oración contestada de parte de Dios, parte de la comunión con Dios, parte de la permanencia en la vid, parte de la dependencia de la vid. Entonces nuestras oraciones van a ser contestadas. Entonces se va a dar lo que dice allí Santiago, en Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mover muchas cosas, puede cambiar muchas cosas. Pero eso pasa cuando somos justos, eso pasa cuando permanecemos en la palabra, cuando estamos unidos y permanecemos unidos y dependientes de la vid, de Jesucristo. Y fíjense qué importante es esto para la obra de Dios, ¿no? Orar a Dios, para que Dios bendiga, para que Dios proteja, para que Dios abra caminos, para que Dios abra los corazones, porque podemos estar años hablándole a las personas y las personas no producirse los cambios espirituales que deseamos para gloria de Dios, porque eso lo hace el Espíritu Santo.
Tenemos que nosotros estar bien espiritualmente y orando a Dios. Vamos a leer un texto que me gusta mucho y siempre me exhorta. Vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. A ver, lo estoy citando de memoria, pero dice... Versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Me encanta ese versículo porque la nación de Israel en ese entonces pensaría, nos falta la bendición de Dios. Y si nos falta la bendición de Dios, ¿qué es lo lógico de pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Orar más a Dios. Tenemos que orar más a Dios. Entonces, ¿qué comenzó a hacer la nación de Israel? Una operación matemática. Multiplicar la oración. No es que si oraban uno, ahora oraban dos. No, si oraban uno, capaz que oraban 5, capaz que oraban 10. O sea, oraban muchísimo más. Y a veces podemos creer que por estar orando y haciendo un montón de tiempo, Dios va a cambiar las cosas. Y la palabra de Dios dice, la oración del justo es eficaz y puede mucho. El problema de que Dios no iba a contestar porque, a pesar de que multiplicaran la oración, es porque tenían sus manos sucias. Porque no estaban permaneciendo unidos a Jesucristo, porque no permanecían unidos a Dios. Entonces, por más que estés días orando y hagas ayuno y hagas lo que hagas, yo no voy a mover la mano, porque tus manos están sucias. Por eso es que hay una sucesión de cosas que dice Jesucristo. Si estamos unidos a la vid y en obediencia, si estamos dependiendo de la vid, entonces podemos orar y lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad de Dios y Dios lo va a conceder y lo va a hacer para su gloria. Bien, y por último, y pasamos a la siguiente figura, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando servimos a Dios, cuando dedicamos nuestra vida a dar fruto para Dios porque estamos unidos a la vid, ¿qué hay en nuestra vida? Gozo. ¿Cómo es el himno que cantamos? Gozo da servir a Cristo. Y hay veces que terminamos cansados, ¿no? Y arrancamos el sábado temprano y terminamos a la tarde. Hoy hermanos que van a arrancar el domingo temprano y de acá se van a otra actividad. Y hay veces que el cuerpo se cansa, pero terminamos con gozo. Porque hemos dado fruto para Dios, porque hemos sido de bendición a personas que están con necesidades espirituales y materiales, ¿no? Gozo da servir a Cristo cuando estamos realmente unidos a Jesucristo, unidos a la vid. Bien, y yendo más rápido, así terminamos en 10 minutos, la otra figura de la iglesia es la de novia o esposa. En la antigüedad, un poco las costumbres de la época eran que por ahí el padre se encargaba, como en el caso de Abraham, de buscar novia o esposa para su hijo, y una vez que se encontraba la persona adecuada, se hacían los arreglos para que ese nuevo matrimonio quedara lo que se llamaba el desposorio, ¿no? Quedaban como comprometidos, pero todavía no se habían casado, ¿no? Y después de un tiempo que el novio preparaba la casa y que estaba todo listo, bueno, ellos efectivamente consumaban ese matrimonio, se hacía la fiesta y se consumaba el matrimonio y efectivamente eran marido y mujer, ¿no? Y la Biblia toma ese simbolismo y lo aplica también a la iglesia, ¿no? Vamos a leer Juan 3:29, palabras aquí de Juan el Bautista. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está
a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista, mismo Jesucristo dijo, el más grande de los profetas. Él se hablaba de que él era el amigo del esposo, ¿no? Pero él no pertenecía a la esposa, ¿no? Y bueno, el amigo del esposo era una persona muy importante en toda la ceremonia y en todo lo que era las bodas y la celebración. Y eso es lo que dice Juan el Bautista que él era. Segunda de Corintios 11:2, aquí nos habla claramente de la etapa presente. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Habla de desposado con un solo esposo, que es Jesucristo, y el objetivo que tenía el apóstol Pablo era de presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. También en algunas partes en el Antiguo Testamento se habla de Israel como esposa de Dios, pero se habla muchas veces también de Israel como la infidelidad, la esposa infiel, aquella que no fue fiel a Dios. ¿Y qué tipo de infidelidad? Y infidelidad espiritual. Cuando dejamos a Dios de lado, cuando la nación de Israel buscaba otros ídolos, eso era infidelidad espiritual. En esa relación que tenían que tener con Dios habían sido infieles. Y dice aquí el apóstol Pablo que la iglesia está desposada con Cristo y que su objetivo es presentarla como una virgen pura delante de Jesucristo. Y donde se explaya más esta figura es en Efesios capítulo 5, y vamos a leer 25, 26 y 27, Martín, si puede ser. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. 5, 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, aquí el apóstol Pablo haciendo una comparación de el matrimonio con la relación de Cristo y de la iglesia. Y fíjense, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 25. Y esa es una gran exhortación para los que somos maridos y jefes de hogar. Tenemos que amar a nuestras esposas con un amor, empieza con S, sacrificial, con un amor que nos implica sacrificio por ellas. ¿Y dónde tenemos el ejemplo? En Cristo, porque Cristo se sacrificó de tal forma que fue a la cruz por amor a la iglesia, para salvarla, ¿no? Entonces, fíjense cómo algunos autores hablan de que estos 3 versículos hablan de 3 etapas en lo que era el matrimonio en la época. Primero, Cristo muriendo allí en la cruz paga la dote por la esposa. En los matrimonios de aquella época se pagaba la dote por la esposa. Entonces, Cristo al morir en la cruz paga el precio de nuestra salvación para rescatarnos de donde estábamos esclavizados. Versículo 26 habla de que Él la está santificando. Dice, Cristo está realizando la obra presente de santificación por medio del lavamiento de la palabra, ¿no? Y el apóstol Pablo decía que ¿qué quería presentar a Jesucristo? Una virgen pura, ¿no? Entonces Jesucristo mismo está santificando la iglesia por medio de la palabra.
Por eso es importante que cada vez que venimos estudiemos la palabra. Por eso es importante que en tu casa leas la Biblia. Por eso es importante que en tu casa estudies la Biblia. Porque Dios, Cristo, produce el proceso de santificación en tu vida, no por obedecer al pastor, al predicador, sino por la palabra. La palabra es la que nos santifica. Entonces, fíjense la importancia, por eso el énfasis que hacemos en las diferentes reuniones de estudiar y de escuchar la palabra de Dios. Énfasis que debemos tener en nuestros hogares, para con nuestros hijos, para con nuestra familia, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en nuestros hogares. Es la forma en la que Dios, en la que Cristo nos santifica. Bien, y después dice el versículo 27, hablando de la etapa futura, a fin de presentarse una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga. Ahí está hablando de la boda, ¿no? Cristo muere y paga la dote, paga el precio, ya estamos desposados con Cristo, estamos en el periodo del desposorio, donde Cristo está santificando a su iglesia, y vamos a tener ya así una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, cuando Jesucristo venga a buscarnos y estemos delante de Él y estemos en lo que se conoce en la Biblia como las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Martín. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Fíjense este momento tan importante que se conoce como las bodas del Cordero, cuando efectivamente se consume esa unión de Cristo y de la iglesia, hablando de esta figura del matrimonio, ¿no? Y cuando vemos esta figura que utiliza Jesucristo, hay muchas cosas que nos tienen que llevar a reflexionar. El primero, que el precio que pagó Jesucristo, el amor de Dios por nosotros, porque Él entregó su vida. No entregó algunas cosas valiosas, entregó lo más valioso, su propia vida, para salvarnos, para que nosotros tengamos esta relación con Él. Segundo punto que nos debe llevar es la gratitud, porque Dios podría habernos salvado y nada más, ¿no? Somos pecadores, merecíamos la condenación, Dios a través de Jesucristo muere por nosotros y nos ofrece perdón de pecados y listo. Pero Dios no se quedó ahí. Dios nos ha dado una relación muchísimo más íntima con Él. En algunos textos se habla de que somos hijos de Dios, ¿no? Y eso habla de una terrible intimidad con Dios. En esta otra figura se habla de que somos la esposa de Cristo. También una figura que nos habla de una intimidad, una relación profunda con Dios. Y antes, ¿qué éramos? Y pecadores. Merecíamos la condenación. No solo que Dios no nos dio aquello que merecíamos, sino que nos dio aquello que no merecíamos. Cuánta gratitud tiene que brotar en nuestro corazón por la relación y los privilegios que tenemos para con Dios. Algunos se manifiestan en el presente, otros los disfrutaremos en plenitud cuando estemos allí en su presencia. Y tercera exhortación que nos habla esta figura es de la búsqueda de la santidad. Dios quiere presentarse a sí mismo una virgen pura y utiliza por medio de la palabra para santificarnos. Entonces yo tengo que pensar cómo me voy a presentar delante de Cristo. Lo compartía Daniel el miércoles pasado, si no me equivoco, allí Primera de Juan 2:28, que dice que tenemos que pensar en el momento cuando Él venga, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos avergonzados, ¿no? Y en el capítulo 3 ya dice que aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que Cristo vuelva, se purifica a sí mismo así como
Cristo es puro, porque mi esposo, mi prometido, puede venir en cualquier momento y yo quiero que me encuentre bien. Quiero que me encuentre dando fruto. Quiero que me encuentre habiendo sacado lo vil de mi vida. Quiero que me encuentre unido a la vid. Quiero que me encuentre en santidad, sirviéndole para su gloria, buscando la santidad permanente. Bien, dos hermosas figuras, ya terminamos porque ya